Hola, buenos días para Todos Televisión, un empresario chileno en Valencia. Esto es casi una osadía, ¿no es verdad? Pues sí, la verdad es que no sabía, y además en el mundo del vino, en un país como España, siempre nos dijeron desde el principio si estábamos locos o qué con venir a montar este negocio aquí. No estábamos tan locos después de todo. En 4 años ya la empresa ha sobrevivido en época de crisis, no es fácil. Lo que dije también en la intervención, nosotros apreciamos la crisis como más que como un momento de decaimiento, lo vimos como un nicho de oportunidad. Vimos como desaparecía un poco la oferta de vino chileno que había normalmente en España, que siempre ha sido muy baja, pero con el efecto de la crisis desapareció por completo. Trabajando a poquitito, entramos con muy poquitito vino, hemos ido creciendo tímidamente, pero duplicándonos año a año, y creo que la principal estrategia es tratar de comer lo que podemos masticar. No hemos tratado de meternos en grandes importaciones hasta no ver cómo íbamos. Hemos ido creciendo en función de lo que hemos ido vendiendo. Hay otros productos también que imagino que están como intención de traer o que ya se han traído desde Chile, ¿no? Sí, estamos ahora trabajando con el producto pisco. Tú sabes que en Chile y en Perú es un producto muy utilizado, muy difundido, en Europa muy poco. Y estamos con un proyecto súper interesante con el Merquén. Estamos teniendo una aceptación en restaurantes de estrella Michelin y de alta gama, muy curioso, y yo creo que Valencia es uno de los centros de la cerveza artesanal en España, entonces estamos ahí generando vínculos para ver si traemos cervezas artesanales también. Proyectar estos productos por toda Europa, no solo en España, ¿no es así? Pensamos que Valencia es una puerta de entrada al mercado europeo. Entrar por España a Europa es más barato que por otros países. El hecho de tener tu empresa montada aquí, vivir aquí, te hace la labor de vivir muy fácil. Vamos a tener la posibilidad de probar cervezas hechas en Sudamérica con tecnología ancestral europea. Es un poco ir y venir, ¿no? Te felicitamos, nos alegra mucho que un chileno, otro chileno esté en Valencia. Como dijimos hace 8 años atrás, proyectar Valencia hacia los 5 continentes. Sí, yo creo que Valencia es una ciudad maravillosa, tanto para vivir como para trabajar. La calidad de vida en Valencia creo que no tiene sin igual en cuanto a costes, a eterna primavera, a climatología. Es un goce vivir aquí. Y todo tan bien comunicado, central y todo, que la verdad es que se hace el trabajo muy fácil y cómodo de Valencia. Para Todos Televisión, por primera vez en nuestras pantallas, queremos darte las gracias por la amabilidad que tienes en atendernos y encontrar en estas pocas palabras que hemos intercambiado tantas cosas en común, como es Valencia y Chile, ¿no? Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad también de aparecer aquí e invitar a todo el mundo a probar los vinos chilenos, que son vinos de gran calidad. Nosotros tenemos una pequeña tienda de venta público en calle Puerto Rico número 40, en el barrio de Ruzafa, donde estamos de miércoles a sábado ofreciendo nuestros productos. Pero la primera botella de vino chileno a veces cuesta venderla, la segunda se vende sola.